las luxaciones, sino un gran pensamiento un poco más práctico, algún enfrentamiento que yo les puedo entrar desde mi experiencia y desde mi perspectiva. Y basado en las preguntas que les mostré antes, cómo podía esto ayudarles el día de mañana cuando estén haciendo su internado o el día, si es que se van de general de zona, o si es que les gusta la especialidad de traumatología, si les toca enfrentarse a este tipo de pacientes o en un futuro quizás también la medicina de urgencia. Pero esto no está exento y la traumatología y la patología musculoesquelética es bien amplia para todos. Entonces, son objetivos comentar las distintas luxaciones de grandes y medianas articulaciones, reconocer la importancia del manejo del dolor y la relajación del paciente en este algoritmo, exponer tanto teórica y visualmente las distintas maniobras de reducción que considero más relevantes para enseñarles, reconocer aquellas luxaciones que deben ser derivadas de forma urgente, en las cuales uno, si es que intenta hacer algo sin tener la formación adecuada, puede generar más problemas, identificar aquellas luxofracturas de las cuales sí puedo intentar reducir y sí hacer el cambio para el paciente y plantear un algoritmo de manejo para luxaciones desde una perspectiva un poco más personal y en el contexto de urgencia. Y así como no son objetivos, hacer un repaso tanto teórico de las condiciones mencionadas de las luxaciones o tanto de la anatomía específica de cada segmento. Tampoco es objetivo enseñar un examen físico general ni segmentario, para eso tienen bastante otras clases dentro de su formación. Tampoco son objetivos interpretar imágenes avanzadas sin mencionar y encontrar algunos hallazgos patológicos relevantes en la imagenología simple. Tampoco es ahondar en el manejo quirúrgico, tanto de urgencias en luxaciones fracasadas, o tampoco su manejo diferido para aquellas que terminen siendo operadas. Y tampoco es un objetivo detallar el manejo ortopédico con el cual quedan estos pacientes a futuro. Eso da para una clase en sí, para cada una de estas cosas. Entonces, nos vamos a enfocar prácticamente en cómo enfrentarse a estas luxaciones al momento de estar en la urgencia. Idealmente, al final de esta presentación, deberían ser capaces de identificar las distintas características clínicas patognomónicas de vivencias patología, establecer un estudio imagenológico básico e interpretarlo a grandes rasgos, reconocer el rol del manejo apropiado del dolor por sobre las técnicas de reducción en este tipo de paciente, conocer las distintas maniobras de reducción y sus bases biomecánicas, y poder seguir un algoritmo de enfrentamiento hacia las luxaciones que les permita tener confianza en lo que ustedes hacen y que le puedan entregar una confianza también al paciente en que saben lo que están haciendo. A grandes rasgos, sabemos que una luxación es la pérdida completa de la congruencia articular, mientras que una subluxación es una pérdida parcial de la congruencia articular. Y ambas patologías se asocian a daño capsular, lesión ligamentaria y posiblemente un compromiso neurovascular, más allá del compromiso óseo por sí. En general, cuando uno se enfrenta a las luxaciones, uno al tiro va de cajón a pensar en cuál es la maniobra de reacción que tengo que hacer. Pero hay distintos escalones que yo considero que son más relevantes que ustedes empiecen a internalizar en su manejo, que son desde la relajación y la confianza que le pueden entregar al paciente, de que ustedes saben lo que están haciendo, saben cómo interpretarlo y saben cómo manejarlo, hacer un adecuado manejo del dolor. Eso también pueden tener distintas clases en su formación de cómo ir haciéndolo y vamos a mencionar algunos detalles, desde el manejo vía oral, de las drogas endovenosas y las infiltraciones intraarticulares. Saber cuál es el estudio radiológico adecuado para pesquisar la patología en cuestión y descartar cuáles son las posibles complicaciones o lesiones asociadas. Y por último, saber distintas maniobras de reducción que les pueden permitir enfrentarse a los distintos escenarios de una forma segura, tanto para ustedes y como para el paciente. Como hoja de ruta vamos a partir con la luxación de hombro, que tiende a ser la luxación más frecuente. Vamos a seguir con la luxación de codo. Vamos a tomar algunas palabras en relación a la pronación dolorosa, algunas también palabras sobre la luxación de cadera. Vamos a hablar también de luxación de rodilla y por último luxación de patela. La luxación de hombro es la luxación más frecuente de las grandes articulaciones, solamente precedida por las luxaciones de falanges, que vienen a ser las articulaciones pequeñas. Es la articulación más móvil del cuerpo y su luxación tiende a ser principalmente de forma traumática, así como están descritas las atraumáticas en pacientes con patología de salud mortal o en luxadores voluntarios o con hiperlaxitud. El patrón de luxación tiende a ser predominantemente un 95% de las veces hacia anterior, un 4% hacia posterior y un 1% hacia inferior. La luxación de hombro, esta es la imagen característica en un paciente más deportista joven que se van a encontrar. Como pueden ver, es una deformidad evidente a nivel del hombro derecho. Tenemos un paciente que tiene el brazo ligeramente abducido con el codo flexionado, manteniéndoselo con su mano contralateral. Un hallazgo característico es tener el hombro aplanado o el hombro en charretera, con un acromion prominente y una cabeza humeral que también puede estar hacia anterior. En pacientes ya más gorditos o que tienen un brazo un poco de mayor calibre, también podemos pasar desapercibido todas estas cosas. Y muchas veces también podemos tener algunos diagnósticos diferenciales que nos pueden hacer confundir o no sospecharlo a la primera, como viene a ser la disyunción acromioclavicular. Entonces, reconocer, saber cuál es la anatomía superficial es relevante para poder hacer una buena sospecha diagnóstica
y va a ser un estudio imagenológico inicial adecuado. Distinto tomar solamente proyecciones de hombro a hacer unas radiografías comparativas de clavícula, por ejemplo. En términos de la clínica, la luxación anterior de hombro se da por un traumatismo en abducción, rotación externa, que viene a ser la maniobra AVER. No sé si se pueden ver la cámara en esta posición. Y se presenta al paciente con impotencia funcional y dolor. Como mencioné, el signo clínico característico del hombro en charretera. Y el examen físico, algo característico también debe ser la leve abducción del hombro con el brazo en rotación interna, sostenido por su hombro contralateral. Se describe que el paciente presenta un bloqueo para la rotación interna, eso al momento en que está luxada hacia anterior la cabeza, queda encajada con el margen posterior superior de la cabeza humeral, entonces eso hace que cuando intente rotar hacia interno, la cabeza humeral tenga mucho, esté impactada en la glena en sí, y eso no permite hacer la rotación, mientras que la rotación externa, si es que uno lo girase, sí podría hacerlo porque no está enganchado y no está impactando la superficie articular con la glena. Sin embargo, el tema de las rotaciones es muy importante, que es algo característico por la biomecánica de la luxación. No es algo que debemos ir a forzar, pero sí es algo que tenemos que al menos sospechar y probar de una forma suave y delicada para poder tener nuestra sospecha preclínica. Es relevante de saber un examen adecuado de forma periférica, principalmente el examen neurológico, ya que también se pueden afectar algunas estructuras neurovasculares, principalmente el nervio axilar, dado su cercanía en el cuello humeral al momento de tener la luxación anterior-inferior. Recordar que la sensibilidad del nervio axilar se evalúa en el parche del tobillo, que si ustedes toman su mano y se va a tener el brazo, es en esa zona donde tienen que ir a evaluarlo. Pero no olvidar que también hay otros nervios periféricos que vienen a raíz del plexo braquial, por ahí cerca, como estaría el nervio musculocutáneo, pasando por debajo del tendón conjunto, que ayuda a la flexión de codo. Y también estructuras neurovasculares distales como el nervio mediano, radial y cubital, que si bien no están tan cerca, podrían tener alguna afectación por alguno de los cordones distales que tenemos en el plexo braquial. Para eso, una mnemotecnia fácil para poder evaluar cada uno de estos es el piedra, papel y tijera, lo cual podemos hacer piedra, donde evaluamos el mediano, papel con el nervio radial, tijera, el nervio ulnar, y cuando está todo ok, también lo vamos a ver en luxación de codo para el nervio interior anterior. Pasando al estudio imagenológico en el set de trauma de hombro, recordar que están las radiografías APs verdaderas de hombros, la radiografía axial de escápula lateral y la radiografía axial modificada o el PET. Ya que una radiografía axilar es casi imposible realizar en este tipo de pacientes, dado que la forma en que uno se toma tiene que ser abducción casi 90 grados para que el rayo incida desde abajo de la axila. Entonces lo que se prefiere es con el brazo un poco más aducido en esa posición, se inclina hacia atrás en el cojinete y se toma la radiografía desde arriba, que es el tipo de proyección que pueden ver aquí en la imagen. Y en todas estas radiografías se alcanzan a ver distintos pacientes con luxaciones anteriores del hombro, donde vemos una pérdida de la congruencia articular. Vemos bueno, déjenme ver si puedo poner puntero. Ahí. Bueno, en fin. Ahí vemos que está hacia anterior. Eso lo podemos verificar dado que está por debajo de la coracoide y no atrás en la parte del acromio. Y la radiografía del POCE también nos permite confirmar que está hacia anterior y no hacia posterior, donde está el acromio. Cosas que tenemos que ir a buscar, obviamente, son las fracturas. Es importante saber que las luxaciones anteriores pueden cursar con distintos tipos de fracturas. Lo más característico es encontrarse con fracturas de la tuberosidad mayor, como se ve en la primera imagen. Cosas ya de mayor complejidad son cuando tenemos fracturas a nivel del cuello anatómico, donde se ve esta decapitación de la cabeza humeral. Y otras cosas ya cuando tenemos lesiones un poco mayores, donde tenemos una fractura a nivel del el cuello quirúrgico y un desplazamiento completo de la cabeza. Entonces, lo vamos a ver más adelante también, pero anticipándoles las luxaciones que son ya con compromiso de alguna parte de la cabeza humeral, ya sea del cuello anatómico o desde el cuello quirúrgico, esas luxaciones no debiesen ser intentadas de reducir de forma cerrada en urgencia y debiesen ser derivadas a un traumatólogo, probablemente para una revisión abierta. Obviamente hay distintos escenarios, pero vamos a ir conversando. Mientras que las luxaciones que presentan una fractura de la tuberosidad mayor aislada sí se pueden reducir. Existen algunos estudios que hablan acerca de la probabilidad de que junto a esta fractura de tuberosidad mayor existe una fractura oculta a nivel del cuello anatómico, y eso está dado por un índice que se calcula en relación a la extensión de la tuberosidad mayor junto con la extensión del cuello, y si el índice es mayor a 0,4 existe un- una mayor probabilidad de tener una fractura oculta. ¿En qué nos influye? En que probablemente en pacientes que tengan un gran fragmento de tuberosidad mayor y que sean
pacientes más ancianos o un poco más frágiles, probablemente vamos a preferir tomar algún estudio más avanzado antes de hacer un intento de reducción o vamos a intentar hacerlo con la mayor relajación posible para que sea lo más atraumático. Para el manejo, esto es importante. Distintos estudios han intentado comparar sobre la efectividad del manejo del dolor en las luxaciones en el servicio de urgencia. No existe una diferencia categórica en relación al éxito de luxación sobre la infiltración articular aislada versus la analgesia endovenosa. Muchos de estos estudios no consideran lo que hacemos actualmente, que es la zooanalgesia, donde consideramos también el uso de midazolam, más allá del fentanilo o algún otro tipo de opioide. Entonces, en resumidas cuentas, es importante que ustedes sepan cómo hacer una punción articular. Aquí les dejo un par de esquemas. La forma donde característicamente uno iría a hacer una punción articular por una artrocentesis, por ejemplo, viene a ser el margen posterior o el portal posterior, que se encuentra cerca de 2 a 3 centímetros desde la esquina posterior lateral del acromion y cerca de 2 a 3 centímetros medial hacia la interlínea en dirección hacia la punta de la coracoide, que es lo que pueden ver en la imagen del medio. Pero en situaciones de urgencia donde el hombro está luxado completamente hacia anterior, vemos una pérdida de la silueta del hombro, entonces queda un espacio que es bastante complaciente para poder infiltrar directamente desde lateral. Entonces, ¿cuál es la técnica preferida? La verdad es que con la que ustedes se sientan más cómodos. Y yo cuando están en la urgencia les prefiero mostrar cómo hacer la infiltración por lateral, guardando cuidado nomás del nervio axial que se encuentra cerca de 4 o 5 traveses desde el borde lateral del acrómio hacia inferior. Entonces, esta es la forma más fácil. Recordar que un procedimiento con una técnica estéril tiene que tener una preparación de la piel. Y yo creo que el mensaje más importante para que se lleven de esta parte de las infiltraciones es que no solamente es el hecho de poner un anestésico local, que puede ser lidocaína, bupivacaína, dependiendo de lo que haya disponible, es que lo más importante es el volumen que uno tiene que infiltrar. Porque en general los distintos nociceptores que hay a nivel de la cápsula articular están distribuidos en toda la periferia. Entonces, si uno pone poco volumen, por gravedad, se va a ir acumulando todo hacia abajo y lo que finalmente va a quedar doliendo son todo el resto de los receptores que están en la cápsula superior, anterior, posterior. Por tanto, yo lo que les tiendo a decir, más allá de que usen una ampolla de lidocaína, por ejemplo, o dos ampollas si llega a ser un paciente muy grande, es que tengan siempre una jeringa de 20 cc con tal de que puedan llenarlo con la mayor cantidad de volumen para que llegue el anestésico a todas partes de la articulación. Sí, ese es como el mensaje más importante. Ahora vamos a la parte ya un poquito más práctica. De las maniobras de reducción no existe una maniobra gold estándar. Requieren práctica, entender cuál es el tipo de lesión y cuál es la biomecánica que llevó hacia la luxación. En general las podemos clasificar según la cantidad de operadores. Hay algunas luxaciones que podemos intentar reducir sin ningún operador, es decir, con maniobras pasivas, o aquellas que se pueden hacer con el mismo paciente que se intenta reducir el mismo, aquellas que requieren desde un operador, dos operadores o más operadores. También las podemos diferenciar en aquellas maniobras que son de tracción o en aquellas maniobras de palanca. Vamos a ir viendo toda este tipo de maniobras, las vamos a ir viendo desde las que son desde ningún operador hasta las que son ya entre dos o más operadores. Y la idea de lo que les preparé acá es que viesen más o menos cómo es el posicionamiento del paciente. Como les decía, todo esto lo van a tener. Si es que lo quieren, me pueden escribir un correo y yo les mando toda la presentación para que tengan todas las posiciones en las que se hace, cuál es la técnica, cuáles son las recomendaciones y los pequeños tips ahí que les fui anotando. Entonces, la técnica de Stimson es una técnica muy amigable para el paciente en el sentido de que el paciente está de prono, uno puede dejarlo acostado con algún tipo de infiltración o analgesia endovenosa. Lo único malo de estar en prono es que en caso de comprometer la vía aérea no tenemos cómo manejarla, entonces no se recomienda mucho para aquellos usuarios que les gusta más la analgesia, pero sí una maniobra pasiva que toma tiempo, entre 15 o 20 minutos y que se las puse primero porque uno de mis colegas EF la terminó usando mucho. Yo personalmente no la he probado mucho, pero le ayudó a salvar los últimos 3 años de su destinación porque antes no reducía ninguno hasta que logró hacer esto. Entonces, tener al paciente en prono, con el hombro lesionado a nivel del borde de la camilla, tener la muñeca protegida y colgar los sueros desde 2 kilos hasta los 5 kilos y tener paciencia. Esta es una maniobra que toma entre 15 y 20 minutos. Hay otras cosas que se pueden hacer adicionalmente, entonces aquí viene como el tip adicional a esta técnica, que cuando tienen al paciente en prono con el brazo colgando y con los pesos, pueden sumarle la manipulación escapular. ¿En qué consiste la manipulación escapular? Como pueden ver en la imagen del centro, hace una rotación interna del tip inferior de la escápula, con lo que si tienen
la escápula puesta aquí con la glena y encajada la cabeza humeral y ustedes hacen la rotación interna, lo que están buscando es aumentar el espacio para que se desenganche la cabeza humeral y eso se pueda reducir. Entonces ese es el principio detrás de la manipulación escapular. Aquí hay otro video de cómo se puede hacer. También saber que podemos sumar parte de la rotación externa a nivel de la muñeca, que eso también iría desproyectando la cabeza humeral y permitiría que junto con la manipulación son las dos maniobras adicionales que se puede hacer durante Stimson para favorecer la reducción. Y como no es todo hablar, aquí hay un video donde pueden ver la técnica combinada. Entonces ahí ven que está el paciente acostado en la camilla, está en prono, hay un operador abajo que está haciendo tracción y rotación, mientras que el segundo operador empieza a hacer una rotación interna y ahí se hizo la reducción. Entonces así funciona la maniobra de Stimson, o sea, la maniobra de Stimson con manipulación. Desde otra perspectiva y en otro paciente, porque siempre es bueno ver distintas manos, vemos un poquito cómo aquí lo tienen con los pesos colgando durante un tiempo, este paciente lleva un poquito más de tiempo que el anterior, que no se estaba reduciendo tan fácil. Lo mismo que le explicaba de cómo se hace la maniobra, se puede hacer con los pesos y empezar a hacer la manipulación. En este caso al operador le estaba costando un poquito hacer la manipulación, así que pidió a un segundo ayudante que le hiciera la rotación externa y durante eso se logró la reducción. La segunda técnica que pueden hacer sin necesidad de tener algún operador es la técnica de Davos o la técnica autoaplicada. Esta también está reescrita recientemente, lleva como no más de 10, 12 años desde que se describió. Y es básicamente tener al paciente sentado con su extremidad afectada por delante de la rodilla. A uno lo sienta, pone la rodilla ipsilateral al lado afectado, lo más flectada posible, deja la mano pasada de la rodilla y la sujeta con su mano contralateral. Importante acá es que el paciente no tiene que estar sosteniéndose la rodilla, no tiene que estar entrecruzando los brazos. Y una forma de asistirlo es amarrando ambas muñecas por delante de la rodilla. Lo otro es, si no, sostenerle uno las muñecas y poner un soporte en el pie para que permita hacer la segunda parte de la maniobra, que es reclinar la camilla hacia posterior y hacer que el paciente, más que se lanza hacia atrás, es que empieza a mirar lentamente hacia arriba. Con la hiperextensión cervical va a empezar a hacer automáticamente un descenso a nivel del tronco y eso va a favorecer también el posicionamiento de la escápula, va a abrir el tórax, va a hacer la rotación interna de la escápula y va a juntar todos estos movimientos que van a permitir también hacer una reducción. Nuevamente un videito y pueden ver cómo empieza ahí a mirar hacia arriba. Le dicen que de a poquito se va echando hacia atrás y ahí simula un poco la reducción. Y no pillé un video con esta técnica, pero esa es la forma en la que está descrita. Ahora viene las maniobras que son con un operador y bueno, esta la encontré muy adecuada para que sepan cómo se hace, mezcla un poco de la osteopatía también y tiene que ver con el manejo del masaje muscular junto con la relajación para que el paciente pueda hacer, se pueda relajar tanto él mentalmente junto con la respiración, pero también relajar la musculatura que está impidiendo que se reduzca. Entonces, se parte con el paciente sentado de frente, aquí la extremidad afectada es la extremidad derecha. El operador o el médico se pone enfrente al paciente, sentado a la misma altura. Le indica al paciente que apoye su mano afectada en su hombro que va a estar en mayor contacto o en el margen interno hacia el paciente. Y en una posición bien importante que es la flexión de codo y la pronación del antebrazo. Esto es importante porque nos va a ir relajando el bíceps, ¿ya? En esa posición. Recordemos que el bíceps nos ayuda a la supinación del antebrazo, entonces mantenerlo en pronación va a ir relajando el bíceps, que es una de las estructuras que también se ve contracturada y que no nos permite una buena reducción. Con el codo 90 grados, la mano apoyada en el hombro del operador, el brazo interno del el operador se sitúa a nivel del codo y con este hace dos movimientos. Hace una tracción axial hacia abajo del brazo y una tracción interna del codo, lo que en teoría hace una maniobra de aducción y rotación externa del antebrazo y lo pone en una posición que se llama la posición cero. Y ahí se comienza a hacer un masaje secuencial a nivel del trapecio, del deltoides y del bíceps.
y todo esto se masajea de una forma, una intensidad como si estuviesen amasando la plasticina, ¿ya? Entonces lo que uno busca con eso es entregarle un feedback a la musculatura, decirle que está bien, que hay dolor, que hay que relajar de a poquito, junto con que el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que respirar tranquilo, tiene que mantener una espalda recta, idealmente tener un buen apoyo en la camilla. Y aquí la segunda maniobra que uno puede hacer es pedirle que lleve los hombros hacia atrás, sacando pecho, y como dijimos, eso lo que busca es hacer una traslación inferior de la escápula y una rotación interna, lo cual va a hacer que se desproyecte el margen anterior de la glena y permite que se reduzca junto con todo esto la luxación. Entonces, yo sé que algunos no creen en esto, pero aquí les muestro varios videos de este doctor haciendo esta técnica. Es un paciente joven que se ve bastante atlético, entonces uno piensa que probablemente uno tiene que hacer más fuerza, que va a tener que requerir algún tipo de sedación, pero esta técnica incluso se puede hacer sin infiltración intraarticular ni analgesia endovenosa. Y ahí se produjo la reducción. Entonces, si se dan cuenta, no hay nada de fuerza en medio de esta maniobra. Y esto un poco recalca la importancia de la base que les mencioné, que si el paciente está tranquilo, si el paciente está relajado, si podemos relajar la musculatura, entregarle una analgesia adecuada, lo más importante no es la maniobra de reducción, sino que el paciente logre encontrar ese estado como de relajación, porque eso va a ser lo que nos va a permitir hacer una maniobra relativamente suave para hacer que el hombro vuelva donde quiere estar, que es en su posición reducida. Ahí lo vamos a apoyar con distintas maniobras, pero vamos a ir viendo. La otra técnica que encuentro bastante adecuada que conozcan es la técnica espaso. Es una técnica que se hace en supino con la flexión anterior y la rotación externa con el antebrazo en supinación. Y esto hay que mantenerlo por 5 minutos. Se puede hacer alguna técnica adicional como es usar una escalera o bajar la camilla para estar un poquito más erecto y no tener tanto problema, estar un poco como encogido, lo que igual puede ser dolor de espalda en el mismo operador. Y lo otro que se puede hacer es pedirle a un segundo operador que mantenga la estabilidad a nivel de la cintura escapular, con tal de que se desproyecte el hombro hacia arriba y en la medida que el mismo peso es el que está haciendo la contratracción, va a hacer que la misma escápula y el tronco se reduzcan por sobre el hombro. Ahí de nuevo un videito y ahí se reduce. Otra técnica que se hace con un operador, esta es una maniobra ya de palanca, está escrita hace harto tiempo. El paciente está sentado. Esto es un poco más complicado de enseñárselas porque requiere mucha técnica, una maniobra que potencialmente si uno no la hace tan bien puede generar mucho dolor e incluso puede fracturar a un paciente. Hay descritos varios casos que se hace el último paso en un momento inadecuado y hace que eso se enganche y se fracture la cabeza humeral. Pero para que sepan la forma segura es con estando sentado, con el brazo pegado o aducido al cuerpo con un codo de 90 grados. Y el primer paso es mantener la tracción axial, voy a poner un poquito la cámara acá, mantener la tracción axial en 90 grados, hacer una supinación de la mano, rotación externa del brazo hasta que sintamos una resistencia. Cuando ya tenemos esa resistencia, lo que estamos haciendo es desproyectar la cabeza humeral que está impactada a nivel de la glena y vamos a empezar a hacer una aducción con tal de hacer una palanca y hacer ese movimiento en que la glena y la cabeza humeral esté como en esta posición y empezamos a hacer flexión anterior para darle una continuidad hacia la parte, hacia la superficie articular que está sana, enfrentándola hacia la glena, junto con la flexión anterior en esa posición. Y ya cuando llegamos al tope, hacemos una rotación interna y es donde en teoría la parte que estaba enganchando va a ser, ya no va a estar en contacto con la glena y va a ofrecer la superficie articular a la glena para que ésta caiga dentro. Entonces esos son como los pasos y son importantes de hacerlo en ese orden, porque si no se pueden producir lesiones iatrogénicas. ¿Qué más se puede hacer? Apoyar la espalda, los hombros hacia atrás de la misma forma que hemos dicho, porque sacando pecho y echando la espalda y las escápulas hacia atrás, se abre el tórax y se aumenta el espacio anterior de la glena para favorecer la reducción. Nuevamente, vidito. Entonces, tracción axial, hacen supinación, rotación externa, hasta que siente una resistencia. Ya se encuentra en aducción, pero vamos a hacer
una aducción un poquito mayor, manteniendo la tracción, en que todo esto es pausado, no es rápido, y ahí se hace una flexión anterior, en aducción del codo, manteniendo la tracción en eje, aducción nuevamente, y ahí no lo sintió adentro, lo intenta de nuevo, y ahí se reduce. Entonces es presentarle a la glena una parte distinta de la cabeza humeral que no esté lesionada y que permita que ésta caiga dentro de la glena. Esto es la forma como se lo pueden imaginar. La maniobra de Milch viene a ser una maniobra más combinada, hay tracción y hay también un poco de empuje, manipulación de la cabeza humeral. Entonces se tiene al paciente en supino con tracción axial del codo, se hace la rotación externa del antebrazo, se lo lleva a la misma posición que lo lleva a la luxación y lo que busca es recrear la misma posición en la cual se luxó y generar un empuje a nivel de la cabeza humeral con tal de desproyectarlo hacia tanto superior como lateral, cosa de lo mismo desenganchar la parte que estaba encajada y hacer que caiga nuevamente la cabeza humeral hacia la glena. Ahí pueden ver las imágenes. Este video es rápido. El paciente, por lo que mencionan, no está con anestesia, entonces es una maniobra que también se puede hacer con el paciente despierto, sentado. Mientras el paciente coopere y esté relajado, es lo más importante. Si el paciente no está relajado, va a estar contracturado, va a generar espasmo, el espasmo va a doler y el dolor es lo que nos va a inhibir a hacer una buena reducción. Entonces lo mantiene en rotación externa, está haciendo la tracción, está haciendo la abducción y con su pulgar de la mano derecha se reposiciona y empieza a buscar la cabeza humeral a nivel de la axila, que debería encontrarse ya en una luxación anterior. Entonces, en este punto, fíjense más en el antebrazo, cuando salte, ahí saltó y ahí se hizo la reducción. Ahí llega simplemente hasta la posición máxima, pero ya no está haciendo nada de fuerza porque ya se redujo. Generalmente esta reducción se logra cerca de los 120 grados de abducción y rotación externa. Pasando a otras técnicas que son más combinadas, la técnica FARES o Fast, Reliable and Safe Technique fue escrita por un grupo asiático y lo que busca es lograr ir en un paciente que está contracturado, que está un poquito más, que lleva un poquito más de tiempo, más impactado, una desimpactación de la cabeza mediante la tracción y la manipulación con oscilación pendular. Entonces el paciente en supino, con tracción axial del antebrazo, y el antebrazo supinado, se realizan oscilaciones del orden de las 2 oscilaciones por segundo, lo mismo que sería estar dando la mano en esa posición hasta llegar a los 120 grados. Cuando uno llega a los 90 grados, se puede empezar a hacer la rotación del hombro hacia externo, o sea, están básicamente en esa posición, y aquí empiezan a hacer rotación externa hasta que lleguen a los 120 grados. Algunos la escriben como la maniobra de Milch modificada porque también se puede hacer manipulación de la cabeza y lo importante de la oscilación es relajar la musculatura y permitirnos llegar a esa posición de 90 grados con el menor dolor posible. Yo personalmente lo he intentado más de una vez cuando fallo en alguna de las técnicas y no he tenido el mismo éxito que lo que está escrito. Pero entendiendo un poquito cuál es el objetivo, que es llegar hasta los 180, perdón, hasta los 90 grados y después pasar a los 120, se entiende que es una maniobra combinada. Una demostración. En esta cabe destacar que la paciente está con seroanalgesia, está bastante relajada, aparte tiene hiperlaxitud, lo van a ver enseguida. Entonces rápidamente llega a la posición, hace una rotación máxima, se tiene una hiperextensión del codo también, no se preocupen, no lo está fracturando ni nada. No siente que se haya reducido, entonces ya nuevamente entre los 90 llega a los 120, mantiene la rotación externa y ahí el segundo operador estabiliza la escápula e incluso puede ayudar con una traslación de la cabeza humeral. Y cuando se siente la reducción, nuevamente se confirma, se logra la auxón en la rotación interna y debe asegurarse que no esté bloqueado. No menos importante y probablemente la técnica que más van a escuchar durante su formación, la técnica de Madsen o de tracción contra tracción. Esta tiene varias modificaciones, pero lo importante que tienen que saber es que es una técnica que se hace en supino, se usa una sabanilla por debajo de la axila, la cual tiene que estar dirigida en el mismo eje en el cual se está haciendo la reducción.
No se tiene que interponer en la axila ni en la cabeza humeral, tiene que hacer básicamente una sujeción del paciente en su tronco y mantener también la escápula. Tiene que tener un eje cerca de 45 grados en relación al tronco del paciente y el operador que hace la reducción puede hacerlo o con el brazo, con el codo extendido, sosteniendo la mano para permitir la rotación externa, o en 90 grados con la técnica de modificación de windsurf, en la cual ambos se ponen una sabanilla para mantener la tracción axial y permitirle al operador hacer la rotación externa en caso de que sea necesaria. Y una tercera modificación es incluir una tercera sabanilla desde la axila hacia el hombro, como pueden ver en la foto de abajo, que va a ser una maniobra de, como si fuese de manipulación de la cabeza humeral hacia superior y lateral. Y aquí lo que más me interesa que vean es lo suave que está haciendo la maniobra, porque esto no es una competencia de quien tiene más fuerza ni ganarle al paciente, sino que en la medida que el paciente está relajado, no va a ejercer resistencia, está completamente despierto y se logra una reducción relativamente sencilla. Y esto no es un hecho aislado, esto es la tendencia. Entonces, una vez que uno sabe qué es lo que busca, la técnica o la maniobra de reducción pasa a ser secundario. En la medida que el paciente esté relajado y sin dolor, se logran las reducciones sin fuerza o con una fuerza bastante controlada. Aquí hay una fotito de cómo sería la modificación, un operador hacia contralateral, el operador número uno con una sabanilla en la cintura, y falta el tercer operador que está sosteniendo la tercera sabanilla hacia superolateral. Un resumen de las distintas técnicas, como le comenté, hay técnicas que son de tracción, otras de palanca, otras que son combinadas con oscilación, algunas que se hacen en supino, en prono, pero ahora vienen algunas preguntas como ya más específicas. ¿Puedo recibir una luxofractura? Esta imagen ya se las había mostrado. Entonces la respuesta es que sí, depende. Si es que es una luxofractura solamente de la tuberosidad mayor y estamos con certeza que solamente de la tuberosidad mayor, sí se puede tener en consideración que ojalá sea una reducción lo más atraumática posible y evitar aquellas maniobras que sean de palanca, favorecer aquellas que son de tracción. No intentar reducir aquellas que tienen una fractura del cuello anatómico o del cuello quirúrgico o que sean fracturas de 3 4 partes, porque esas solo lo que podemos hacer es dejar la cabeza migrada y decapitada por debajo de la coracoide, lo cual no es bueno y ya le garantiza una cirugía más compleja y con mayor riesgo neurovascular al paciente. Como dijimos, mientras más grande el fragmento, más riesgo tiene una fractura oculta de cuello. Evitar las maniobras de palanca, preferir manejo con analgesia intraarticular y analgesia combinado para tener una menor resistencia del paciente. Y las luxofracturas más complejas, con compromiso del cuello anatómico quirúrgico en distintas partes, no intenten reducirlas, mejor derivarlas. Hay alto riesgo de fallar en la reducción y en general son de manejo quirúrgico incluso por nuestra especialidad. Nosotros tampoco las intentamos reducir cerrar en la urgencia y probablemente las llevamos para allá un manejo definitivo con una reducción de osteosíntesis o un reemplazo articular dependiendo del caso. ¿Cuánto tiempo post-luxación puedo intentar reducir cerrado a un paciente? Otra pregunta clásica que sale y surge cuando uno está en la práctica. No hay un corte definido en la literatura. La literatura establece para las luxaciones posteriores 3 semanas como una luxación inveterada. En las luxaciones anteriores se adopta un poco también el corte de las 3 semanas. Algunos hablan de las 6 horas, otros hablan de las 72 horas. Mi recomendación es que evalúen bien al paciente que tienen al frente. Si es un paciente que da una historia confiable y que puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Me caí hace un día, pero no quise ir porque me separa menos, pero estoy muerto de dolor y tiene una luxación, pucha, no puede hacerlo. Eh, no lo intenten más allá de las 48, 72 horas, insisto. En general, los pacientes que consultan son pacientes que tienen una baja cooperación, pacientes que son alcohólicos, pacientes que tienen patología de salud mental, que pueden tener luxación inveteradas y estar mintiendo sobre la temporalidad y uno solo puede generar riesgo. Entonces, ser muy cauto en cómo interpretar las imágenes, si es que ven que la fractura está hace un tiempo y tiene la fractura, o sea, la luxación está impactada, tiene margen esclerótico, se ve ya formación de callo óseo, dudar de la temporalidad y en esos casos mejor derivarlo. Y si es que van a intentarlo, que sea el más toda la parrilla posible. ¿Qué quiere decir eso? Uso esa analgesia de entrada más un analgésico intraarticular y considerar 2 o más operadores para maniobras combinadas. Hay estudios que mencionan que si es que uno parte en este tipo de pacientes con maniobras como tipo FARES y uno no logra hacer una reducción y después se pasa a un espacio, tiene una mayor tasa de éxito que hacer primero una maniobra de espacio y una maniobra de FARES. Eso la verdad es que un solo estudio que sale mencionado eso. Y en caso de ya ser refractario y no tener disponibilidad de derivación en el corto plazo, uno siempre puede intentar la maniobra de Stimson, dejar al paciente en prono, obviamente con un manejo adecuado de la vía aérea e intentar una manipulación escapular ya en los casos
en los que esté un poquito más desesperado. Y como dije, evitar las maniobras de palanca y si no hay certeza, prefiero una derivación a un especialista en traumatología. ¿Qué hacer cuando logramos la reducción? ¿Un cabestrillo o un inmovilizador? La respuesta es simple, no lo sabemos, pero ¿cuál es la recomendación que ustedes tienen que llevarse? Es que usar un inmovilizador de hombro permite resultados más favorables y el paciente se siente más cómodo y logramos un mejor manejo del dolor. Y en general, la aprensión que puede tener el paciente con un cabestrillo aislado es durante la noche, como cómo dormir solamente con un cabestrillo cuando se puede girar y eso puede generar un nuevo episodio de luxación. Entonces, preferir la inmovilización con inmovilizador de hombro formal. Otra pregunta, ¿vale la pena hacer una inmovilización en rotación externa? Probablemente también cuando vean la literatura está esta típica discusión. Los estudios japoneses que mostraron o sea, la preferencia por la inmovilización y rotación externa aludían a que eso permitía una cicatrización más anatómica de las estructuras cápsulo-ligamentarias anteroinferiores, pero en la práctica es difícil conseguir este tipo de inmovilizadores. Hay una forma de hacerlo de forma casera, al menos que hacemos en el hospital desde que yo estaba en la urgencia, que como pueden ver acá, y también les puedo mandar cómo se hace un inmovilizador en rotación externa. Se usan dos chatas o una chata cubierta de softband y eso dentro de un tubular y eso se pone como un cinturón y lo que busca es mantener la abducción y la rotación. Más que rotación externa es que se mantenga como una rotación neutra y no una rotación interna del antebrazo. ¿Y en qué casos sí estaría indicado intentar hacer esta inmovilización a rotación externa? En pacientes que tienen fracturas de la tuberosidad mayor, cuando los dejamos en rotación neutra con un poquito de abducción, relajamos la musculatura del supraespinoso y del infraespinoso, que son los músculos que se insertan a nivel de la tuberosidad mayor, y eso permitiría que la cabeza humeral, como con el lecho fracturario, se acerque hacia la fractura. Entonces, esa es la principal indicación de usar este tipo de movilizador. Y lo otro es las luxaciones posteriores que vamos a ver más adelante. Esta diapo me voy a detener un poquito porque a lo largo del tiempo entre la formación fue cambiando mi forma de ver las luxaciones y esto es lo que yo les puedo decir que hago y que me gustaría también transmitirles hoy en 2026. Entonces, saber tomar unas buenas radiografías, el hombro AP, ver que es una hombro AP verdadera, un axial de escápula, un belpó, confirmar la luxación y la orientación. Como dijimos antes, las luxaciones anteriores con fractura de tuberosidad mayor se pueden reducir, las luxaciones posteriores con fractura de tuberosidad menor se pueden reducir y otras luxofracturas probablemente son de manejo quirúrgico, así mejor que derivarlas al traumatólogo. Mi forma de manejar analgésicamente a los pacientes, como no tengo una disponibilidad inmediata a un equipo de anestesia o a un equipo de enfermería, es que manejo la gran mayoría de las luxaciones con infiltraciones intraarticulares. Tienen que saber cómo hacer una infiltración, tienen que saber cuáles son los distintos portales para acceder a una articulación por ese motivo, saber cuáles son las preparaciones más habituales, todo lo que tengan en su servicio. La Liocanal 2% de lo que uso yo, 5 ml junto con 10 cc de suero fisiológico, un tiempo que no teníamos lidocaína, usamos la bupivacaína al 5% y usamos 10 ml con 10 ml de suero fisiológico, nuevamente buscar volumen más que concentración. Y en los pacientes poco cooperadores, saber que pueden requerir una vía endovenosa, entonces empezar a solicitarla desde el inicio. Ahí, ¿qué es lo que uso habitualmente? Fentanil y midazolam. Saber que el flumacenil es un antídoto para el midazolam, entonces si el paciente se les pasa un poquito con la sedación, pueden revertirlo rápidamente con eso. Entonces, todas estas cosas probablemente igual las van a saber cuando hagan sus rotaciones por urgencia o por anestesia y saber que hay otras opciones mejores que manejan aquellas personas que saben hacer analgesia procedural que el uso combinado, por ejemplo, de ketamina o propofol en distintas dosis. Entonces, yo personalmente cuando estoy en la clínica y tengo un paciente más complejo, le pido ayuda al equipo de urgencia para que me ayude con una sedación un poquito más avanzada, pero siempre voy con mi infiltración articular. Entonces, ¿cuáles son las fases o cómo me enfrento a la luxación? Es que primero preparo mi infiltración, hago la infiltración hacia el paciente y preparo la sabanilla que puedo llegar a requerir en algún momento. Mientras empieza a hacer el efecto anestésico, me pongo frente al paciente, empiezo a explicarle un poco qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a intentar, y parto rápidamente con la maniobra de Cunningham. Entonces dijimos, nos ponemos al frente, hacemos que el paciente apoye su mano en pronación en su hombro y empiezan a hacer masaje a nivel del trapecio, del deltoides y del bíceps. Con eso le estamos dando tiempo a que haga efecto la anestesia, cerca de 3 a 5 minutos es lo que se demora. Algunos dicen que deberíamos esperar entre 10 y 15 minutos, pero a mí me resultó bastante bien esperando hasta los 5 minutos, no más de eso con un poquito de tracción axial y medial, masajeando el trapecio, el deltoide y algunos casos se han reducido. Les puedo dar certeza de que solamente con la infiltración y el masaje tengo al menos un paciente que se ha reducido de esta forma. O sea, entonces,
saber que es real. El manejo de la musculatura y la teoría miofacial es real en estos pacientes. Si es que no logro la reducción o ya pasaron los 5 minutos, mantengo la tracción axial del paciente, me pongo de pie y empiezo a hacer la maniobra que es con la que más luxaciones he logrado reducir, que es la tracción y la rotación externa. Entonces me pongo al lado, hago un poquito de aducción con la rotación externa y si es que el paciente no estamos logrando una reducción en ese momento, empiezo a agregarle, manteniendo la tracción y la rotación, la flexión anterior, como en la primera fase de la maniobra de Coger. No hago una aducción tan pronunciada, porque aquí la gran mayoría de los pacientes es donde se reducen. Si es que no estoy logrando con esas simples maniobras, mantengo la tracción axial, me aseguro de tener la sabanilla del paciente y paso a mi fase 2. Pido que baje la camilla, le digo al paciente que se acueste y empiezo con la maniobra de espacio. Entonces, imagínense aquí que el paciente está en esta posición y empezamos a subir. Yo le digo, ya, ok, parece que no está funcionando, mantengo la sabanilla, lo acuesto, le extiendo el codo, mantengo la rotación y empiezo a traccionar hacia adelante en esa posición. Y ahí es donde todo el resto, la mayoría de los pacientes se reduce con espacio. Y si es que en ese punto no se ha reducido, ahí pido ya mi analgesia formal porque está siendo muy complicado el caso. Mantengo la tracción, entonces empiezo con tracción contra tracción, pensé que ya está con la sabanilla puesta, entonces de aquí, desde anterior, me bajo nuevamente hacia acá, manteniendo la rotación externa, tracción contra tracción, y voy lentamente haciendo una abducción en fares hasta llegar a los 90, hago una rotación externa y en ese momento empiezo a hacer manipulación de la cabeza humeral hacia atrás. Son pocos los casos que he tenido que llegar hasta ese punto, no he tenido que, no me ha fallado ninguno hasta esta altura, toco madera. No he tenido que llegar a la maniobra de Stimson, pero después de hacer la revisión, probablemente en caso de que esto falle, lo intentaría, ya que es una maniobra bastante adecuada junto con la manipulación escapular. Em, pero saber que la idea es que intenten hacer un buen manejo del dolor, y eso es lo que quería transmitir al menos con esta primera parte. Estamos justo en la hora y nos quedan hartas cosas, no sé cómo vamos equipo a hacer museo. Pucha, es que depende de ustedes si que O cómo sea, continuar la clase. ¿tenemos alguna otra clase después? No, no, no tenemos ninguna otra clase después. Bueno, entonces los que se tengan que salir por la hora, pucha, me disculpo si nos extendimos, pero yo voy a seguir con esto y después se lo pueden compartir, pues chiquillos, ¿sí? La idea es aprovechar Eso. de que La vean clase todo. igual se Por lo está mismo, sí, grabando, entonces los que no para que la alcanzan a aprovechen. verla ahora la pueden ver después grabada. Eso. Entonces, de luxaciones posteriores ya pasamos, bueno, ocupamos cerca del 95% del tiempo en eso porque el 95% es lo más frecuente y ahora vamos al 4% sobre las luxaciones posteriores. Traumatismos en general en flexión, aducción, rotación interna, caídas en esta posición que llevan el hombro hacia atrás, típicamente escrito también en pacientes con convulsiones, con contracciones hacia atrás o que se electrocutan. Cabe destacar que estos son escenarios donde más frecuentemente podemos encontrar luxaciones posteriores. Aún así, la luxación con la orientación predominante es la luxación anterior en cualquier estado de escenario. Entonces, que no caigan en esa pregunta. ¿Cuáles son los signos importantes para saber o sospechar una luxación posterior de hombro? Es el hombro vacío por anterior, o sea, tiene, en vez de tener el hueco aquí hacia lateral, lo tiene por anterior. Tiene una coracoides prominente, como ven en la imagen de la derecha. Tienen un hombro prominente hacia posterior y también tenemos la sensación como de hombro vacío, como ya he dicho. Del examen físico, un bloqueo para la rotación externa. Aquí se cambia entonces, si está la glena en esta posición y el húmero generalmente está acá, antes se iba hacia anterior, ahora se nos va hacia posterior. Entonces, hacer una rotación externa no se va a poder porque la superficie articular va a estar impactando contra la glena, mientras que rotación interna sí se va a poder porque va a ser lo que se va a estar enfrentando parte de la turosidad menor y el resto del húmero hacia adelante. Entonces, rotación interna sí se va a poder. Generalmente se pueden pasar esto en adultos mayores, en pacientes alcohólicos o pacientes que son ajenos a la salud, porque muchas veces pueden sospechar una capsulitis adhesiva que clínicamente se parece demasiado, genera dolor, tiene incapacidad de la dotación externa y eso hace que eviten que tomen alguna radiografía algunos profesionales, pero eso es un grosso error porque se les puede estar pasando una luxación posterior y hacer un manejo adecuado y lo único que van a buscar con el kine es que se siga impactando y destrozando la cabeza humeral. Entonces, si tienen un paciente con rigidez, siempre toman una radiografía porque hay diagnósticos diferenciales. ¿Por qué es importante saber cuál es una verdad, una radiografía AP verdadera de una AP estándar? Porque en una AP estándar lo que vamos a estar viendo es una AP del húmero y de la articulación, donde
El reborde del glenoide, como tiene cierto grado de retroversión, se va a ver como un plato oblicuo, entonces la cabeza humeral se va a ver así, y eso puede simular o puede enmascarar una luxación posterior, mientras que en una radiografía AP de húmero verdadera, lo que vamos a estar viendo es realmente la interlínea entre ambas dos superficies. Y si estamos viendo una P verdadera y vemos una superposición de ambas estructuras, ahí estamos frente a una luxación posterior. La radiografía P para las luxaciones posteriores no es la mejor, por eso hay un set y es lo que vamos a ver acá. Entonces, en esta imagen uno podría pensar que en la P verdadera el hombro está relativamente normal. Otro dato importante es cómo saber si estamos frente a una P verdadera versus una P estándar. En la posición de la coracoide, si la coracoide está elongada, sabemos que estamos en una P verdadera. Si la coracoide está más circunferencial o la estamos viendo de frente, sabemos que estamos con una radiografía AP estándar. Entonces, en esta donde está elongada la coracoides, debiese ser una verdadera, debiese verse interlínea, y aquí no estamos viendo interlínea. La axial o lateral de escápula no nos ayuda a orientarnos mucho, uno podría pensar incluso que es una radiografía normal, y lo que más nos aporta aquí es la radiografía de Belpo, donde claramente vemos una luxación posterior con una impactación y un Hill-Sachs reverso importante a nivel de la cabeza humeral. Signos importantes también patognomónicos, el signo de la ampolleta en una radiografía AP normal, no verdadera. Fíjense acá que la coracoide está más circunferencial más que elongada. Se alcanza a ver esta forma que se describe como una ampolleta, así en ese típico contorno que tiene con cierto grado de angulación lateral. Cosas que no se nos pueden pasar, también existen las fracturas en relación a las luxaciones posteriores, pueden haber fracturas de la cabeza humeral, fracturas de la tuberosidad menor, si es que hay convulsión, hay electrocución, se pueden comportar como fracturas avulsivas de la tuberosidad menor, obviamente y por acción de subescapular. Pueden haber fracturas a nivel del cuello quirúrgico, fracturas en tres partes y estas fracturas también, que son en cuatro partes con una decapitación de la cabeza humeral que está hacia posterior. Obviamente son escenarios mucho más complejos que los anteriores y que la gran mayoría termina en manejo quirúrgico. ¿Cuál es la forma de reducir una luxación posterior? Aquí hay un esquema, quiero que lo vean bien, que es lo que estábamos conversando, que la cabeza humeral se encuentra ubicada hacia posterior y está enganchada en su margen anterior de la cabeza humeral, junto con el reborde posterior inferior de la glena. Se hace con un paciente sentado, con una aducción del hombro, llevándolo hacia la rotación interna y la flexión anterior en la misma posición en la que se debiesen haber luxado. Entonces, visto de distintas partes como para que entiendan cómo está puesto el húmero. Y aquí lo que hace la reducción es que cuando ya logran desenganchar la parte que estaba impactada, nuevamente le presentan a la glena una parte distinta de la cabeza humeral que no está lesionada y que al ser una superficie articular lisa debiese deslizarse hacia adentro. Entonces lo desenganchan con la aducción, rotación interna, flexión anterior y ahí ya está desenganchado y el hombro está tendiente a querer irse hacia adentro y hace una pequeña rotación externa para presentar una superficie articular limpia y que eso hace la reducción. ¿Qué cosas se pueden hacer? En el momento de estar en esta posición se puede hacer una tracción lateral por un segundo operador para desproyectar la cabeza humeral también y permitir que esa rotación externa, en caso de no estar desenganchado, no genere una fractura por palanca. Nuevamente el mismo doctor de urgencia que se especializa en reducciones atraumáticas. Y celebró la reducción. Entonces, importante que vean que no es una palanca, una rotación externa tan importante, sino que simplemente cuando ya estamos en la posición de desenganche, hace una pequeña maniobra de rotación externa y eso hace que el hombro automáticamente quiera volver a su posición nativa. Si esto ya no es posible, un paciente que está inveterado, que lleva más tiempo, se puede intentar la técnica de tracción contra tracción. Se pone la sabanilla en el mismo lugar, solo que ahora en vez de hacer abducción y rotación externa, se hace tracción, aducción y rotación interna y se hace una tracción lateral del húmero desde el nivel de la axila o se puede empujar desde posterior la cabeza humeral como invitándola a que vuelva hacia la glena. Aquí un videito, se hace tracción con la sabanilla, se mantiene ahí la luxación, se ve la deformidad, el hombro vacío por anterior, la coracoides prominente. Entonces, aducción, rotación interna, traslación lateral de la cabeza
y ahí se hizo la reducción y se deja al paciente en rotación. Ojo aquí que como habíamos dicho, las luxaciones posteriores se benefician de tener una inmovilización en rotación externa o neutra, porque si volvemos a dejarlo en rotación neutra y tiene un defecto humeral importante, puede favorecer una reluxación estando en posición aducida y neutra. Una técnica que se describió recientemente, que solamente tiene 15 casos comentados, ni siquiera publicados, pero que me pareció relevante mostrárselas por si es que en el futuro vas a hacer algo, es la técnica de Kona, que básicamente la lógica que sigue es que el paciente logra hacer rotación interna y que la rotación interna no debiese dolerle. Tener al paciente de pie con aducción del brazo, le llevan la mano por detrás de la espalda, eso es la rotación interna del hombro, y estando en esa posición, en un paciente que está lesionado, va a tener una mayor movilidad de rotación interna, o sea, despegar la mano desde la espalda y manteniendo el codo en 90 grados y haciendo una rotación interna adicional cerca de 20 grados, vamos a estar presentando parte de la superficie humeral que está libre hacia la glena y favoreciendo una reducción espontánea. Este es el único autor que ha reportado esta técnica, él la describió y son sus 15 pacientes, entonces igual hay que tener un poquito de ojo de qué es lo que se está haciendo. Yo personalmente nunca la he podido hacer ni probar, pero me parece importante porque al parecer si es tan simple, sería buena tenerla dentro de un arsenal en casos específicos. Entonces muestro una vez más que ahí lo que hacemos entonces, la rotación interna, está impactada ahí, rotación interna y automáticamente se hace la traslación. Entonces, de la misma forma, un resumen, ¿qué es lo que haría yo con una luxación craneohumeral en este 2026? Hasta el momento no me ha llegado ni una. He dado un par de indicaciones a dos pacientes que han llegado con luxaciones posteriores, pero no, ninguna me ha tocado hacerlo a mí. Entonces, ¿qué es lo que les he dicho? Lo mismo que dijimos antes, lo mismo de la parte de la radiografía y del analgésico, saber cómo hacer una buena infiltración. En este caso también se puede hacer por lateral. El hombro va a estar por posterior, así que va a ser más difícil saber por estar posterior. Y de la reducción en la fase uno, personalmente yo preparo la infiltración, la sabanilla, y mientras hace efecto anestésico, empiezo con aducción y rotación interna con flexión anterior hasta 90 grados. Entonces, lo mismo partimos con la secuencia de tracción y rotación interna. En general, no tiendo a hacer mucha rotación externa en esta posición. Los dos pacientes que me han tocado a lo largo de estos 6 años se han logrado reducir y no hay muchas mayor complicaciones. Si siento que se ha desenganchado, a esta altura probaría con un poquito de rotación, por lo que les mostré. Y como les dije, tener también un ayudante que haga una movilización de la escápula hacia medial. Siempre nos va a ayudar también a desproyectar ese margen de la escápula con la rotación interna, lo mismo que sacar pecho y llevar hombros hacia atrás para que la cabeza humeral logre reducirse y le damos más espacio y vamos, trabajamos tanto el húmero como la glena. Entonces, con esas dos, así que se devuelva. En este punto, al día de hoy, si es que me llega a tocar y si es que llego sentirme confiado con la técnica, probaría con la maniobra de Kona, dado que es una maniobra que no tengo que hacer con el paciente acostado y hasta ahora tengo al paciente sentado y lo puedo poner de pie para intentar esa maniobra, pero todavía no les puedo dar mayores detalles porque no tengo la certeza de si es que realmente es una técnica adecuada. Entonces, le indico la analgesia al paciente si no logré con la primera maniobra, bajo la camilla, pongo la sanidad en la axila, peso, contracción, contracción, aducción y rotación interna y el segundo ayudante hace la traslación lateral de la cabeza. Si es que tengo una luxación aguda y no he logrado una reducción hasta ese punto, o si es que estoy frente a una luxación subaguda de 3 semanas, puedo hacer un intento de reducción en pabellón. Esto ya es algo más personal, siendo ya especialista en traumatología, porque es un paciente que si es que es agudo, tengo que lograr reducirlo de alguna forma. Yo ya me dedico al área, entonces lo que haría, y si es un paciente subagudo, también para intentar evitar una cirugía un poquito más compleja, con una cirugía abierta de reducción. Entonces, ¿qué es lo que me aporta el pabellón? Es el relajo muscular. Para eso hay que tener control de la vía aérea. Entonces, el relajo muscular y la confirmación con rayos de que lo que estoy haciendo está logrando desimpactar y hacer una adecuada reducción. Si la luxación ya tiene más de 3 semanas confirmado, me quedan dudas, hay callo óseo en la radiografía o cualquier cosa que les llame la atención, derívenlo. Y en mi caso, yo hago un manejo en diferido y según el tipo de paciente, si es un paciente de menor funcionalidad, podemos asumir una luxación inveterada y se puede manejar de forma conservadora o hacer una reducción cruenta, abierta y una planificación por una estabilización ósea. Menos frecuente entonces luxación inferior o erecta del hombro, entonces un par de palabras nomás, traumatismo de importante energía en abducción extrema, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que aquí está la glena y aquí arriba está la acromion, entonces se genera una abducción importante, entonces llega al punto donde contacta parte del cuello del húmero
hace que haya una lesión ligamentaria inferior, haya una traslación inferior y cuando el hombro quiere devolverse, queda impactado acá abajo. Eso es lo que pasa. No es que se va hacia acá abajo con mucha fuerza, sino que hay una abducción y queda impactado acá abajo. Entonces, esa es la forma de ver una luxación erecta o una luxación inferior. Pues un paciente clínicamente llega así. Sabiendo eso, uno sabe que ese tipo de luxación es lo que uno tiene que sospechar. Entonces, claro, es más importante porque por debajo de la axila está todo el paquete neurovascular, entonces se asocia hasta 60% de daño neurológico, entonces hay que hacer un buen examen neurovascular. Estas son las radiografías, son muy difíciles de obtener las proyecciones clásicas, pero para que se hagan una idea, van a encontrarse con esto. ¿Qué es lo que van a buscar con las radiografías? Básicamente, ver que no hayan fracturas claras o evidentes que les impidan hacer una reducción. De lo contrario, la clínica los va a orientar mucho. Entonces pueden haber fracturas sí, y estas fracturas son más complejas porque al estar como por debajo de la cabeza impactada tienden a ser fracturas directamente del cuello anatómico o directamente split de la cabeza humeral. Y ambas son lesiones más complejas. Hay dos formas en general de hacer, bueno, hay más, pero vamos a mencionar dos o tres. Una es hacer una reducción mediante tracción contra tracción. Están descritas las sabanillas del cuello hacia contralateral y las sabanillas del cuello hacia el hombro, hacia la parte ipsilateral del cuerpo. Ambas cumplen roles distintos. Una es mantener el tronco mientras se hace tracción y las maniobras. La otra lo que busca es ayudar a la desimpactación. Recuerden que estamos en esta posición. Entonces lo que busca esa sabanilla del hombro hacia el hombro contralateral es separar para permitir la tracción y después llegar a esta posición. Entonces la otra es como básicamente mantenerse aquí, traccionar, traccionar y que después vuelva. Se hace en supino con abducción máxima, tracción axial, contratracción desde el cuello, o contralateral y una presión desde la cabeza, una desde la axila, que es lo que está haciendo este operador como para desencajar la cabeza desde acá abajo. Ya, estos son de los pocos videos que encontré de luxaciones erectas, entonces la maniobra que van a ver acá no es la misma que les describí, pero es porque no todas son, no todas las personas lo hacen de la misma forma. Entonces, el operador está haciendo la tracción en el eje, en abducción máxima. Y ahí, junto con el masaje y con la manipulación de la cabeza, se logra la reducción. El video no lo muestra mucho, pero créanme que ahí en original se ve la reducción y se logra hacer esto. Entonces, se pasó de una luxación inferior a reducido y por eso logramos hacer la aducción del hombro. Se prueba la estabilidad y todo. El Mills reverso, básicamente lo mismo, solo que es una maniobra de palanqueo. Acuérdense que el Mills lo llevamos a abducción y rotación externa y empujamos la cabeza hacia arriba. Aquí partimos empujando la cabeza y hacemos aducción con tal de hacer una palanca y desencajar. Obviamente todas las maniobras de palanca tienen su riesgo. Y una maniobra que no por ser la última es menos importante, que es la de dos pasos, que es pasar una luxación inferior a una luxación anterior y desde una luxación anterior reducirla como si fuese una luxación anterior estándar. Entonces se hace una palanca manteniendo un fulcro a nivel del codo, se empuja desde el borde lateral del brazo cerca de la inserción del deltoide, manteniendo un fulcro en el epicóndilo medial del codo. Eso va a permitir trasladar la cabeza humeral hacia anterior-inferior y estando en esa posición se va a lograr la aducción y una vez que tienen la aducción parten con rotación externa, tracción, flexión anterior y lo mismo que les comenté con la secuencia que me gusta seguir y si no lo logran aquí pueden pasar espacio como les había mencionado. ¿Cómo haría una luxación inferior si es que me llegase hoy día? Lo mismo que hemos conversado, pero partir con la tracción contra tracción, con abducción máxima, la ayudante traccionando hacia infralateral, me hace sentido más hacer la tracción para desencajarlo en el mismo lado afectado, más que en el contralateral y traccionarle directamente el cuello, lo cual puede ser más peligroso. Si no lo logro en esa misma posición, haría el Mills reverso, dado que tengo buena experiencia intentando manipular la zona de la cabeza humeral para poder hacer la desimpactación. Obviamente, pacientes más gorditos, pacientes que tienen un brazo más grande, es difícil encontrar dónde está. Y si es que no lo logro, intentaría con una leve abducción a ver si es que está desenganchado, pero no intentaría hacer esa maniobra de palanca tan fuerte porque eso puede generar mucha incomodidad y puede fracturar. Y si es que no se reduce, ya abortar un poquito las maniobras tan grandes y intentar hacerlo en dos pasos, pasar una luxación posterior a una anterior y hacerlo lo mismo que les comenté en el esquema de luxación anterior.
Terminamos el hombro, pasamos al codo. Nos queda el codo, cadera y rodilla, así que ánimo. Luxación de codo, segunda luxación más frecuente, principalmente traumática con brazo extendido, 90% son posteriores. La gran mayoría son simples, son solo lesión cápsula ligamentaria. La minoría son lesiones complejas que tienen una fractura asociada y donde podemos encontrar distintos tipos como el valgo posterolateral, más conocido como la tríada terrible, el varo posteromedial y las fracturas transolecranianas. Las direcciones en general de la luxación, como pueden ver, son posteriores, anteriores, lateral, medial, divergente, pero el 90% son posteriores y con algún grado de compromiso asociado posterior-lateral o posterior-medial, pero son las más frecuentes y que es lo que vamos a hablar. La maniobra de reducción es la misma para ambos casos conceptualmente, pero se puede hacer en prono o en supino. En general, tenemos una clínica con una caída en mano apoyada, con un olecranon prominente, como se ve en esta zona. Importante valoraría y estado neurovascular. Aquí sí cobra relevancia evaluar el nervio interocio anterior con el signo de OK. Las radiografías son extremadamente útiles para saber dónde está luxado y si es que tiene fracturas asociadas. Entonces, tienen que buscar fracturas en la cúpula radial, fracturas a nivel de las coronoides, fracturas en el olecranon o en la paleta humeral. Son todas las cosas que tienen que ir viendo. La infiltración de codo no es tan sencilla, pero tampoco es tan difícil. Piensen que la cápsula articular no está tan profunda, entonces el típico triángulo que les van a mencionar es en el epicóndilo lateral, en la cúpula radial y en el olecrano. En ese triángulo apuntar cerca de 45 grados hacia como anteromedial. Van a llegar hasta ese spot donde van a poder infiltrarse. O si es que tienen que tomar alguna electrocentesis, eso es lo que hay que hacer. Muchas veces van a chocar con el hueso, pero piensen que si ya están chocando con hueso, lo más probable es que ya estén dentro de la articulación porque hay que entrar a la cápsula. ¿Es más fácil en las luxaciones? Sí, porque si volvemos a la imagen, aquí ya está un poquito cantado dónde es el punto donde tienen que entrar. Entonces buscan dónde está su epicóndilo, más o menos en esa zona, dirigen la aguja y van a llegar bien. Si hay una disrupción cápsula ligamentaria, puede extravasarse un poco el líquido hacia anterior con el nervio mediano. Sí, puede pasar, pero por eso hay que tener certeza de cómo está el estado neurovascular previo a cualquier reducción. Nuevamente, infiltrar entre 10 a 15 cc. El codo tolera hasta 25 cc según algunos estudios anatómicos, entonces con eso estamos adecuados. Y más de 7 técnicas descritas, pero vamos a revisar las que considero que son más fáciles que sepan y que me han resultado al menos en las oportunidades que me ha tocado hacerlo. Como les dije, son las mismas maniobras, solo que en supino y en prono. En supino pueden hacerlo con la técnica modificada, que es semisentado, con el paciente mirando hacia arriba, con su brazo, en general con flexión anterior y el codo en los 90 o 45 grados que le permita. Y lo que tienen que pensar es que si es que esta es la paleta humeral y el olecranon está en esta posición, vamos a asumir que esto es posterior, estamos en esta situación. Entonces, lo que tenemos que buscar, mientras más flexión, más impactación vamos a tener de la coronoide, pero lo que tenemos que buscar es lograr una extensión para desproyectar la coronoides y que eso junto con la tracción y el empuje del olecranon nos permite deslizarnos hacia la fosa olecranon y con eso lograr la reducción. Entonces, eso es lo que mentalmente tienen que lograr. Entonces, flexión anterior del hombro, supinación del antebrazo va a ayudar a dirigir también la cúpula radial, tracción axial mientras se extiende lentamente para desenganchar y empujar el olecranon como se muestra en el video. Nuevamente los videitos hablan por sí solos. Aquí quizás faltó un poquito de supinación del antebrazo, pero se mantiene el control de la paleta humeral con las manos y con los pulgares se empieza a empujar el olecranon mientras se tracciona con los dedos hacia atrás. Así se hace la reducción de con supino. En prono es lo mismo, solo que se puede hacer con un solo operador en caso de que estén más limitados o con otro operador que mantenga la tracción y parte la supinación. Entonces lo mismo, se hace una ligera extensión para desenganchar, se empuja, se mantiene el control y se hace la misma maniobra. Y aquí la FIFA nos muestra un poquito cómo se debería hacer, pero es lo mismo en otro plano y que se puede hacer solo con la asistencia de la camilla. Y se empuja. ¿Se pueden reducir luxofracturas de codo? Sí, mientras no haya las siguientes condiciones. Entonces, ¿qué fracturas sí se pueden reducir? Las fracturas de cúpula radial, las fracturas tríadas terribles se pueden reducir y los patrones de luxofractura en varo posteromedial también serían, pueden reducir, que son aquellas que tienen un compromiso extenso de la coronovis. ¿Cuáles no deberían reducir?
aquellas que tienen una fractura de olecrano o las fracturas transolecranianas o luxofracturas de ulna proximal y las fracturas que tengan compromiso de la paleta humeral, porque no van a lograr un buen control, van a desplazar y pueden generar daño neurovascular. Entonces, no. Mejor una inmovilización con una valva de yeso. Entonces, ¿cómo se enfrentan las luxaciones? Aquí mismo que dijimos antes, solo la luxación yo la intento hacer en prono primero, ya que no tengo al paciente sedado, solo con infiltración y la puedo hacer yo solo. Supinación del antebrazo, tracción axial, empujo el olecrano y extiendo lentamente. Si es que lo encuentro difícil, pido un ayudante que me ayude a mantener la tracción del antebrazo y yo me dedico simplemente al olecrano y a extender. Si es que no, doy vuelta al paciente en supino, se da analgesia, manejo de la vía aérea, si es que es necesario, maniobras en supino con un ayudante, como les mostré, y una vez reducido, pruebo la estabilidad. Siempre se habla de probar la estabilidad, que se refiere, a mí no me interesa que ustedes sean capaces de probar y decirme, no, tiene un valgo aumentado, un valgo aumentado, entonces el complejo lateral está con una disrupción, el complejo medial. Lo que me interesa saber es si es que en extensión hasta los 30 grados el codo se quiere luxar o no se quiere luxar. En ese punto es donde la coronoide está haciendo el efecto de Matrix para evitar la traslación posterior del olecrano. Entonces, lo que tienen que hacer es, el paciente con el antebrazo neutro, llegar, bajar hasta los 30 grados y ver si es que está estable en esa posición, si es que no se luxa. Si es que intenta subluxarse o se luxa, francamente, hay que reducirlo de nuevo y sabemos que 30 grados no es su tope. Entonces, ¿por qué es importante los 30 grados? Porque dependiendo de la lesión en la que nos enfrentemos, puede ser manejada de forma conservadora. Entonces, si es que se les luxa en ese punto, una mnemotecnia importante es, si ya están más entrenados en identificar el patrón de la lesión, no lo tomamos en este momento, pero hay patrones que tienen mayor compromiso de los complejos mediales y otros que tienen compromiso más prominente del complejo lateral. Siempre intenten dejar el pulgar hacia el complejo ligamentario que esté más sano. Entonces, si por ese motivo tienen una luxación que tuvo con un extenso compromiso lateral del complejo ligamentario lateral, lo que voy a intentar va a ser esa misma maniobra, si es que el neutro no estaba tan adecuado, hacerlo en pronación porque voy a estar en ese punto apuntando hacia mi complejo sano y de ahí ese poder mantener los 30 grados. Al contrario, si es que tengo mayor compromiso medial, voy a intentar dejarlo en supino, porque en ese punto voy a estar apuntando con mi pulgar hacia el complejo que está sano y aumentando un poco la estabilidad por la tensión de los complejos flexores y extensores musculares, los estabilizadores secundarios del codo. Y si está inestable para los dos lados, la dejo en neutro, le doy un poquito más de flexión y le dejo un yeso formal. Siempre importante tomar una radiografía y dejar al menos una valva de yeso. Podemos entrar en la discusión si es que dejar solamente un cabestrillo, en algunos casos luxaciones simples, pero para efectos prácticos, una valva una semana y derivar al traumatólogo para que se tome la decisión ambulatoria. Entonces, eso es lo importante. Un bonus, más de alguno de los EDF se enfrentó a una prevención dolorosa y no tenían muy claro qué hacer. La pronación dolorosa es una patología de consulta frecuente en la urgencia, muchas veces puede pasar desapercibida si no se sospecha. Considerar a los niños entre 1 a 4 años sin un traumatismo claro, pero sí con una historia de tracción. No es un niño que le están haciendo que lo están levantando, están haciéndolo girar, o simplemente lo están retando por algo y le ven una tracción, o estaba en estas barras y de repente se cae, queda con un brazo estirado y se cae al piso. Obviamente todos esos mecanismos de tracción del codo van a favorecer una luxación, una subluxación del ligamento lunar y su interposición entre la cúpula radial y el capitel. Eso es la pronación dolorosa. Tienen que descartar fracturas en otros sitios más frecuentes que a veces los niños no son capaces de mencionar, entonces el examen parte desde la clavícula, se toca también parte de la acromion de la escápula, el húmero diaficiario, parte del húmero distal. Si es que tiene dolor en el húmero distal, siempre sospechar que pueden estar frente a una fractura supracondilia. Si es que tiene dolor en el antebrazo, puede tener una fractura de antebrazo. Si tiene fractura de radio distal, puede tener fractura de radio distal. Entonces, si no tiene dolor en ninguna de esas partes, probablemente y le toca la parte de la cúpula radial, puede ser una pronación dolorosa y puede no ser necesario tomar una radiografía si es que el dolor es compatible. Hay descripciones del uso de la ecografía como para diagnosticar esto y evitar la radiación, donde se ve la interposición del ligamento, pero la verdad es que yo creo que al menos yo no tengo la formación para hacerlo, pero probablemente ustedes ya van a usar la ecografía como parte más de su enfrentamiento, de su arsenal en urgencia. Si es que no están con claridad de la historia, deberían tomar una radiografía para descartar cualquiera de las otras patologías y saber que los núcleos de osificación varían según la edad y eso no lo deberían guiar por el desvío. Y hay algunas páginas de internet que les pueden ayudar ahí como pasan, como es la estructura ósea normal para cada edad.
¿Cómo reducirla? Son dos maniobras, pero que yo se las resumo en una, que es lo que yo habitualmente hago para incluirla a las dos. Entonces, el niño va a llegar con el brazo con cierto grado de potencia, no va a querer mover la extremidad. Uno logra ganar la confianza del niño, le toma la mano de a poco, le dice al papá qué es lo que va a hacer, que esto no le va a doler y que si es que se queja, probablemente va a ser algo pasajero y una vez que se haga la reducción, va a aliviar considerablemente el dolor. Entonces, una de las primeras maniobras es la hiperpronación con extensión del codo y la segunda maniobra es la supinación y flexión del codo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo que hagan? Que primero, antes de hacer cualquiera de esas dos, sepan dónde está la cúpula radial, busquen el epicóndilo lateral, empiecen a distalizarse, pueden usar el codo contralateral, el sano, para saber más o menos a qué altura está, y una vez que tengan identificado dónde está la cúpula, pongan su pulgar, pongan su dedo anular después en el epicóndilo medial, en esta zona acá, para que no pierdan el control de dónde está la cúpula radial. Y una vez que tienen la cúpula radial, lo que van a hacer es mantener la presión desde lateral en la cúpula, lo van a llevar al niño hacia la extensión y pronación, y después, una vez que están en esa posición, van a empezar a llevarlo en flexión y le van a hacer supinación hacia la cara. Si sienten un clic o sienten algún movimiento a nivel de su pulgar, saben que ya se redujo y con eso ya estamos dados. Si no lo logran en la primera, pueden intentarlo hacer una segunda vez, partir nuevamente desde arriba, una hipersupinación en flexión máxima y llevarlo en extensión y pronación. Entonces, esas son las dos maniobras y la forma como pueden combinarlas para hacerla en una sola maniobra. ¿Qué es lo que se hace después? Aquí ven, tiene identificado y ahí le hizo la hiperpronación y después la supinación con flexión. Y con eso, al menos en el video, menciona que ya se sintió un clic. Y el niño puede automáticamente empezar la mano, sino darle unos 5 o 10 minutos y los papás que con eso van a estar. Y después vuelven a reevaluarlo y si es que está usando la mano ya se dan por satisfechos. Vía normal, no es castrillo ni movilización sin. Si les queda duda, tomar una radiografía obviamente y descartar cualquiera de las otras. Veamos en la patita de las extremidades inferiores. Un par de palabras de luxación de cadera. Cuando piensen en luxación de cadera, son dos escenarios. Luxación traumática de alta energía, caídas de altura, accidentes de tránsito, o luxación de baja energía en pacientes geriátricos con luxación de una prótesis de cadera. 90% de las luxaciones nativas y 80% de las de prótesis son hacia posterior. Existe un riesgo aumentado de una necrosis vascular en cabezas nativas si es que está luxado por más de 6 horas. Tienen múltiples lesiones asociadas, tanto fracturas de acetábulo como lesiones de la arteria femoral o lesiones del nervio ciático. Por tanto, en ambos escenarios, luxaciones traumáticas nativas o de prótesis deben ser manejadas por un traumatólogo y no debe ser intentar una reducción porque son complejas, pueden llevar a desastre y puede correr el riesgo de la vida del paciente. Entonces, a modo docente nomás, una luxación posterior se ve en una posición púdica, perdón, una posición, sí, púdica, perdón, con rotación interna, y si toman una radiografía, el trocánter menor va a estar escondido, como está en rotación interna, va a estar hacia posterior y no se va a alcanzar a ver en la radiografía de cadera P. Se puede pedir una radiografía de cadera P, una radiografía de pelvis AP y una radiografía cross-table. Esos son el set de radiografías para esto. La reducción de cómo hacer una luxación, cómo hacer una reducción de una luxación posterior de cadera, ya sea protésico o nativo, hay muchas maniobras, pero las que me ha tocado hacer en prótesis en general son con maniobra de Alice, que básicamente pone al paciente en una flexión de cadera para relajar la musculatura isquiotibial también del cuádriceps, con rodilla en 90 grados y se hace una tracción en eje. Se puede hacer palanca con los glúteos de uno, sentarse en la pierna o levantar, múltiples variaciones. Pueden buscar después un paper ahí que tengo para mostrarles. O si no, hacer la técnica modificada donde uno se sienta y usa sus propias rodillas como un punto de fulcro y un asistente que mantiene la estabilidad de la pelvis. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es traer la cadera desde atrás para adelante. Luxaciones anteriores se van a manifestar más por una rotación externa, puede ser también con posición impúdica, y a diferencia se va a ver un trocánter menor expuesto, dado que vamos a encontrarlo lo más de frente. Entonces, la maniobra más fácil para poder reducir esto es tracción axial, un segundo operador que sostenga y mantenga la estabilidad de la pelvis y un tercer operador que con una sabanilla haga la traslación lateral de la cabeza femoral y una vez que está desenganchada se hace una aducción y una rotación interna para llevarla de vuelta hacia el cotilo. Nuevamente maniobras que debiese hacer un traumatólogo o un médico urgenciólogo que esté capacitado y entrenado.
porque si no, en cualquiera de estos movimientos se puede producir una fractura de cuello femoral y algo que era tan simple se transformó en una cirugía mayor. Luxación de rodilla, menos del 1% de las luxaciones pueden ser escenarios de alta energía en pacientes nuevamente caídos de altura, accidentes automovilísticos, o luxaciones de ultra baja energía en pacientes con obesidad mórbida que tienen caída con flexión de rodilla, que apoyan muy fuerte y básicamente por su propio peso tienen una lesión multilevantaria. Es una lesión altamente comórbida, que quiere decir que no solamente es una luxación, es una lesión de partes blandas, es una lesión ósea, es una lesión que le lleva riesgo neurovascular. El 50% llega reducida porque una vez que se pierde toda la estabilidad ligamentaria, queda flotando la rodilla y se puede ver aparentemente reducida. Y si no, el 50% que vamos a identificar nos va a encontrar con luxaciones posteriores, con un traumatismo de flexión. Entonces, si es que este es el fémur distal y este es la tibia, lo que vamos a tener es una flexión y vamos a tener un impacto en la rodilla o en la tibia y que nos va a llevar el segmento distal hacia posterior, o las luxaciones anteriores que son por hiperextensión, que eso también podemos tener las caídas o por un traumatismo directo a nivel del fémur y que nos va a llevar hacia atrás el fémur. ¿Ya? Son los dos tipos de como más frecuentes. También están las lesiones mediales y las lesiones laterales, y así como las luxaciones rotacionales. Alto compromiso neurovascular, y esto es una emergencia vascular porque si es que tenemos compromiso neurovascular hay que hacer una revisión, y ahí es por eso que les voy a mostrar esta técnica. Entonces, lo mismo que dijimos, luxación posterior, una luxación anterior, recuerden que el segmento distal es el que consideramos para hablar en qué dirección está, una luxación posterior, una luxación lateral, entonces está desplazado hacia la fíbula, está hacia acá, y una luxación medial hacia el platillo del cóndilo medial, y una rotacional que vemos en una AP, una proyección AP del fémur y una proyección lateral de la tibia, entonces algo más rotacional. El mensaje más importante frente a este escenario, si es que les llega a tocar, es que solo tienen que traccionar y tienen que llevar hacia adelante el segmento que esté atrás. No hay que intentar llevar ninguno de los segmentos hacia posterior, porque si está acodada la arteria poplitea y ustedes llevan algo hacia posterior, pueden generar una complicación no menor de vascular. Entonces, si tenemos una luxación posterior de la tibia, ¿qué hay que hacer? Llevar hacia anterior la tibia. Si tenemos una luxación anterior de tibia, ¿qué hay que hacer? Llevar hacia anterior el fémur. Esa es como la mnemotecnia que tienen que hacer. No empujar, solo traccionar en eje y hacia anterior. Par de videitos. Aquí se mantiene la tracción, está haciendo un apoyo a nivel del fémur y con la extensión también logra hacer un poquito de traslación anterior de la tibia. Entonces, esa es una luxación posterior de rodilla. Y aquí al contrario, tenemos una luxación anterior. Lo que debiese hacer aquí es llevar el fémur hacia anterior. Entonces, ahí se logra. Yo creo que en este video, si bien ellos dicen que ya en el fémur uno ve un poco que empujan la tibia hacia distal, pero teniendo el concepto de que ganando espacio y empujando uno de los dos hacia arriba, debe ser reducirse es lo más importante. Tengan claro que muchas veces se pueden confundir estas luxaciones y uno piensa que está luxado y puede ser realmente una luxofractura, y ahí el escenario es mucho más complejo. ¿Cómo se inmoviliza? Después de una luxación de rodilla con una valva posterior o con un inmovilizador de rodilla. El tip práctico que les doy es que los inmovilizadores de rodilla vienen con un fierrito por detrás y por los lados. Esos fierritos ustedes son responsables de moldearlos. Fíjense que la forma de la extremidad inferior tiene una convexidad a nivel del muslo, una concavidad a nivel de la rodilla y una convexidad a nivel de la tibia o de la pierna. Entonces, eso hay que replicarlo con los fierritos lados, porque si no, el paciente carga peso y lo que va a hacer es que se va a caer con un cono hacia abajo todo el inmovilizador y no va a servir de nada. Tomar radiografías de control, y si es que hay dudas del estado neurovascular, hacer un estudio neurovascular adecuado. Eso puede ser índice tobillo-brazo, se puede tomar un angiotac también para ver cómo está la indemnidad. Y si es que hay lesiones óseas asociadas, bueno, ahí también se verá la necesidad de tomar escáneres de rodilla. La luxación de patela, creo que esta es la última parte de la presentación. Esto es lo que más frecuente se confunde con una luxación de rodilla. Estamos en la urgencia y llegan diciendo, doctor, llegó una luxación de rodilla y uno está preparado ahí para que llegue la lesión compleja, pero en realidad era solamente una patela. No quiere decir que no sean dolorosas y que no haya que saber manejarlas, sino que el escenario frente a una luxación de rodilla versus una luxación de patela es completamente distinto. Entonces, una luxación de patela sea por un golpe directo desde medial o con mecanismos rotacionales atraumáticos, con la rodilla en extensión y el pie en rotación externa,
Eso hace que al girar el cuerpo con el miembro inferior en esa posición, se quede la patela hacia el lateral. Hay prescripción en pacientes que tienen genovalgo, en hiperlaxitud, en alteraciones anatómicas patelofemorales y la dirección es la lateral en mayoría de los casos. El diagnóstico es clínico y se usa la radiografía para descartar otras lesiones. Muchas veces llega reducido y nosotros lo podemos sospechar por preguntando el antecedente, haciendo una evaluación, un examen físico acucioso, mejorar cómo está el tracking patelar y las radiografías que nos van a mostrar que no hay ninguna fractura, pero hay una intensa martrosis, intento dolor y con pruebas ligamentarias normales, o sea, dígase cruzado anterior, cruzado posterior, esterilizadores, ligamentos colaterales, medial, lateral. También la esquina van a estar normal, pero si el ligamento patelofemoral medial va a ser el que está lesionado, va a estar bastante doloroso y va a haber aprensión a la traslación lateral de la patela. ¿Cómo se ven? Así. ¿Cómo se ve la imagen? De esta forma. Entonces, lo más importante que tienen que saber de esto es que la luxación puede ser casi espontánea en la medida que el paciente se relaje y logre extender la pierna. La gran mayoría de las veces lo van a lograr solo con esos movimientos, manteniendo la extensión, pero cuando no lo logran, tienen que combinar movimientos haciendo un poquito de presión desde lateral hacia medial de la patela para lograr que se reencaje en el surco cochlear y en la medida que más se extienden, más proximal va a estar ubicada la patela en relación al surco, donde es menos profundo y más fácil va a ser que entre nuevamente la patela en el tract de patelofemoral. Y otras cosas que pueden hacer para relajar el tendón cuadricipital o el cuádriceps es la flexión de cadera para quitarle tensión y con eso permitir que con flexión de cadera y extensión de rodilla se pueda hacer la reducción. Un videito, extensión de pierna y se empuja hacia adentro. General no tiende a ser tan violenta la maniobra, insisto, pero es importante que sepan que mientras más extensión, mayor surco, menos surco total vamos a tener y con eso vamos a poder es más fácil. Inmovilizador de rodilla o patela, tomar la radiografía de control y es importante que el paciente puede cargar peso, pero no debiese flectar la rodilla. Un resumen de cómo enfrentarse a las luxaciones de extremidad inferior. Como dijimos, luxaciones de cadera derivan a traumatólogo de forma urgente y a modo docente las maniobras que uno puede hacer con la luxación posterior y luxación anterior. Las luxaciones de rodilla, nuevamente llevar el segmento afectado hacia anterior. Si es que hay una deformidad lateral o medial, tracción y empujar la parte de la tibia hacia donde está el eje del fémur. Comprobar los pulsos, movilizar y derivar, ya que es una lesión compleja que puede tener afectación vascular que pase desapercibida inicialmente. Y en relación a la patela, tener una extensión controlada, empujar hacia medial la patela y si es que es difícil flectar la cadera para relajar el cuádriceps y repetir la maniobra. Evitar flectar la rodilla porque eso lo único que va a hacer es dolor, presión a nivel de las carillas articulares y eso va a hacer mayor espasmo y mayor aprensión por parte del paciente. Así que eso, nos demoramos un poquito más, pero le agradezco a los que pudieron quedarse. Ojalá les haya orientado un poquito cómo enfrentarse a este tipo de luxaciones. Que atento un poco a si es que hay alguna duda, pregunta. Obviamente ahí les dejo mi correo si es que uno tiene alguna duda específica, si es que en algún momento se enfrenta a un escenario. Y bueno, para cualquier cosa ahí yo atento a esto. Fantástico, muchas gracias doctor por esta completa e increíble clase. En realidad yo creo que nos quedó todo súper claro. Sin embargo, hay un par de preguntas en el chat. No sé si tendremos un par de minutitos para responderlas ahora o prefiere que los No, asistentes se lo sí, manden directamente al correo. vamos revisándola. Perfecto. Entonces, La primera dice, asistente anónimo, no tenemos nombres, pero en mi SAPO no contamos con radiografía y he visto que hay algunos médicos que realizan reducciones sin imagen previas. ¿Es correcto esto? ¿Existe alguna situación en que sí se puede tener una imagen? O sea, si se puede realizar sin tener una imagen. la respuesta correcta es no, no debiese hacer una reducción sin una imagen porque médico legalmente, si es que ese paciente después se presenta con alguna lesión ósea que no se evidenció, el responsable va a ser la persona que hizo la maniobra independiente de la luxación. ¿En qué escenarios ahí ya entrando en el área gris? Claro, pacientes luxadores recurrentes que han tenido episodios a repetición, pacientes que son conocidos por eso, luxaciones patelares también se podrían hacer sin necesidad de radiografía, la pronación dolorosa es otra que se podría hacer sin radiografía. Pero yo les diría como idealmente, si es que esa es la conducta de algunas personas, pucha, no es lo ideal. Entonces, yo trabajo en una urgencia donde muchas veces recibimos pacientes desde los SAPU y de atención primaria o que no cuentan con radio y con el simple hecho de que sospecho esto lo mando para eso, pero no puede faltar un buen examen físico y una derivación adecuada. Entonces,
mejor derivar que intentar reducir en escenarios que tengas dudas. Perfecto. Y tenemos una última pregunta porque las demás que estaban puestas es un poquito más de esa Ujú, necesidad de tener una radiografía antes de una luxación. Y ujú. hay un asistente que nos pregunta especialmente acerca de luxaciones de patela, ¿ya? Y pregunta si es que estas tienden a darse a repetición y si es que puede controlarse en persona con hiperlaxitud, con trabajo de la musculatura o si existe alguna otra prevención. Y en general esto va enfocado un poco más al manejo ortopédico de la disfunción o la inestabilidad patelofemoral. La inestabilidad patelofemoral es una triada de condiciones, a ver que se junta la clínica, se juntan las imágenes y los síntomas del paciente. Hay pacientes que van a estar predispuestos a tener una inestabilidad y eso es porque anatómicamente tienen alguna displasia patelofemoral, tienen una alteración a nivel del surco troclear de la patela y que eso les va a predisponer. Tienen alteraciones a nivel del eje del fémur, van a tener una angulación del miembro inferior con un geno valgo, o sea, las rodillas mirando hacia adentro, van a tener una rotación externa de la rodilla. Entonces, ¿qué genera todo eso? Una condición en la que el eje de tracción del cuádriceps, cuando tenemos las rodillas mirando hacia adentro, es que cuando el cuádriceps se active, va a tener un eje de tracción que es hacia más lateral. Entonces, eso junto con la genuvalgo, la rotación externa de la rodilla, va a hacer que cuando haya un giro, un pivote y se tracciona el cuádriceps, va a llevarlo hacia afuera. Entonces, la teoría dice que el trabajo de la porción medial de la musculatura cuadricipital tendería a favorecer como una rienda de estabilización medial. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja harto? El vasto medial oblicuo. Entonces, es como la patología, como, o sea, perdón, ese es el enfrentamiento más kinésico de eso. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer? Pucha, depende del grado de actividad, se pueden usar algunos tipos de brace de la rodilla, se pueden usar algunas cintas de protección, pero siempre pensando como en mantener el tracking patelar, que es como el movimiento que tiene la patela a lo largo de la flexo-extensión, y mantener como una contención para que no se vaya hacia lateral. Al final, eso es como lo que se busca. Y la hiperlaxitud, bueno, uno de los factores de riesgo. Entonces, sí, puede ser recurrente, se puede trabajar, pero puedes no requerir cirugía si es que tienes inestabilidad patelofemoral recurrente, claro, pero siempre hay mayor riesgo entre más episodios y las condiciones anatómicas de base. Fantástico. Muchas gracias, doctor. Como Hice en siempre, un las gusto técnicas de verlo. reducción, la última. Sí. Ah, y acá tengo una última pregunta. En las técnicas de reducción de hombro, ¿cuál considera que es la más fácil para hacer en APS? Mira, yo creo que y a ver, si es que llegamos a esta pregunta, quizás el mensaje no se entendió mucho, porque lo que yo les quiero transmitir con esto es que da lo mismo un poco la técnica que quieran hacer, pero hay que tener dos cosas antes. En un SAPU tienen lidocaína en general, tienen lidocaína. Tienen forma de pasar algún analgésico endovenoso, tienen forma de pasar un analgésico endovenoso. ¿Tienen alguna radiografía? Imaginemos que sí, que confirmamos que hay una luxación y que puede ser reducida, perfecto. En la medida que ustedes tengan al paciente con un dolor controlado, que tengan a un paciente que está que esté relajado en relación al procedimiento que ustedes quieren hacer, la maniobra en sí no hay que ponerle un nombre. Pasa un poco lo mismo cuando hablamos como de las pruebas del manguito rotador. Entonces, no salimos con 10.000 nombres y al final todos nos mareamos, pero el mensaje es qué es lo que tienen que buscar, que el paciente esté sin dolor, que esté relajado, partir con tracción axial, que eso es lo que vamos a buscar. Entonces, ¿cuál va a ser mi recomendación? Que sea que tengan una secuencia de maniobras más que una maniobra en sí. Entonces, como les decía, paciente sentado, relajado, pueden si quieren hacer masaje, si no quieren hacer masaje da lo mismo, mantener una tracción axial con un brazo aducido, rotación externa, ir de a poquito, se van a reducir gran parte de los pacientes relajados con eso, incluir flexión anterior, y si no, la maniobra, cuando ya están en flexión anterior, pasar a espacio. Todo lo que yo les describí como en la fase uno es como la secuencia que yo le diría a todas las personas que pueden hacer en atención primaria. Si no les resulta y no tienen disponibilidad para reducir o, perdón, para derivar, pueden intentar tracción contra tracción sabiendo que nuevamente no hay que buscar la fuerza, sino que el relajo y manejo del dolor. Y por último, si ya están muy aislados, como le pasa a alguno de los colegas que terminó usando la maniobra de Stimson, es una buena forma como ya de mantener esa o de hacer un último intento antes de una derivación con la accesión ya irreductible. Pero eso, o sea, es como larga la respuesta, pero es manejo del dolor, relajación
y técnicas que sean de tracción, rotación externa, flexión anterior, es paso. Si no, tracción contra tracción sería como lo otro. Pero eso, Súper, muchas, muchas gracias. Ya no quedan más preguntas por responder. excelente, un poquito Eso. extenso. Así que muchas gracias. Con esto damos finalizada la jornada del día de hoy. Ya. Agradecido a todos los que se quedaron hasta el final, aguantando ahí, escuchando, poniendo atención a las clases. Así que nos estamos viendo en las próximas reuniones y nos vemos. Muchas gracias nuevamente, doctor. Pues, gracias por la invitación, chiquillo. Siempre. Más que bienvenido. Chao, que esté muy Cualquier bien. cosita, ahí tienen mi correo, cualquier cosa. Saludos.